Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os quiero hacer un vídeo especial en el cual os voy a explicar cómo empezar a usar MATLAB si no lo habéis usado nunca. Es muy probable que lo utilicéis y estéis en asignaturas de ciencias, ya sea matemáticas, física e ingenierías, en las cuales la podéis empezar a utilizar desde análisis de circuitos hasta asignaturas de segundo o tercero, ya sea control, electrónica, electricidad de potencias, lo que en electrónica es más probable que utilicéis PSpice para simular. ¿Qué nos permite hacer MATLAB? Pues MATLAB lo que tiene es el programa en sí, que es MATLAB, que es muy parecido a Octave, o una calculadora escrita en C, que nos permite realizar diversas operaciones. Lo importante en MATLAB es el conjunto de módulos que nos permitirá adaptarlo, porque es una herramienta muy genérica, a las distintas herramientas o campos en los cuales estemos, en el cual, por ejemplo, en el campo de control o de simulaciones es muy habitual trabajar con Simulink, que es un complemento, un módulo añadido a MATLAB. Bueno, para empezar a utilizar MATLAB podéis utilizarla con scripts o directamente escribiendo en el terminal de comandos. ¿Qué podéis hacer? Pues podéis hacer operaciones, ya hemos dicho que es una especie de calculadora. Por ejemplo, 7 más 3, todo el mundo sabe que es 10. También puedes hacer multiplicaciones, puedes hacer muchas cosas. ¿Con qué podemos trabajar? Pues podemos trabajar con todos los elementos que podemos trabajar en programación, es decir, enteros, flotantes, booleanos, listas o arrays, evidentemente matrices, y trabajar con ficheros y demás muchas más cosas, pero hoy solo quiero empezar con lo básico. Vale, supongamos que queréis borrar todo lo que tenéis en pantalla, pues habitualmente es CLC y eso os borra la pantalla. Si queréis olvidar las variables que empleéis, las va a almacenar en el workspace. Por tanto, si queréis olvidar las variables que habéis almacenado, por ejemplo, si solo queréis olvidar A, hacéis clear A y simplemente olvida A. Si queréis olvidar todo, clear all y con CLC limpiáis la pantalla. Vale, vamos a declarar variables. Vamos a empezar con los enteros. Podemos declarar números enteros. Entonces, A igual a 7. Simplemente es esta sintaxis y almacenamos A como 7. Entonces yo, sin volver a declarar A, llamo a A y me dice que es 7, evidentemente. Si queréis que cuando llaméis a una variable no aparezca representada en pantalla, lo que tenéis que hacer es declarar una variable A igual a 10, que reemplazaríamos el valor que tiene almacenado de A como 7 por 10, sino que si lo escribís tal cual, pues lo va a aparecer en pantalla, pero si escribís al final un punto coma, simplemente almacena el cambio, pero nos lo muestra por pantalla, que es algo muy interesante. Hemos visto que podemos declarar enteros, podemos declarar también números decimales, es decir, 3,14, 15, lo que sea. Y vemos que podemos almacenar flotantes o decimales sin ningún problema. También podemos almacenar booleanos, que son estado verdadero o falso, 1, 0, que es igual a true, y me lo guardo con valor lógico, valor 1, y podemos hacer lo mismo para el valor false, si no me equivoco, que es el valor lógico 0. ¿Qué más cosas podemos hacer? Hemos dicho que podemos emplear vectores. Vamos a declarar un vector que va a ser, por ejemplo, 9, 3, 5. Este va a ser un vector, que es el vector A, que es 9, 3, 5. Para acceder a los elementos del vector, llamáis al vector que habéis, el nombre del vector como lo habéis llamado, en este caso A. En lenguajes de programación es con corchetes, pero en MATLAB es con paréntesis. Si queréis entrar a la primera posición, como recordaréis los vectores, en programación habitualmente empezamos en posición 0, posición 1 y 2. Es decir, en la posición 0 está el 9, en la posición 1 el 3 y en la posición 2 el 5. Si queremos acceder al 9, hacemos A0, si no me equivoco. No, vale. Olvidad lo que he dicho. MATLAB simplemente empieza en 1, en índices positivos, de 1 para adelante. Entonces es el 1 accedemos al 9, con el 2 accedemos al 3 y con el 2 al 3 y con el 3 al 5. A3, el elemento 3 del vector A, que es un 5, vale. Podemos hacer producto de vectores y matrices, pero hay que tener en cuenta que tienen que tener las mismas dimensiones para que se pueda realizar el cálculo. Podemos hacer inversas de matrices, resolver sistemas de ecuaciones, escribir scripts para automatizar operaciones. Podemos hacer muchas cosas. Vamos, por ejemplo, a ver cómo se declara, hemos visto vectores, cómo se declara una matriz. Vamos a borrar todo
y limpiamos la pantalla. Vamos a almacenar una matriz que vamos a llamar M, que va a ser una matriz 3×3, por tanto voy a llamarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto va a ser una matriz que se va a guardar como M, en la cual tenemos en la primera fila 1, 2, 3, en la segunda fila 4, 5, 6 y la tercera fila 7, 8, 9, la columna 1, 4, 5, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. ¿Qué podemos hacer? Pues si denominamos que n es igual a m, podremos llegar a hacer operaciones de matrices. Que no sé cuánto sentido tiene lo que acabo de hacer, pero simplemente es para demostrar que tú puedes multiplicar matrices, tú puedes hacer las inversas, la inversa de n por m, yo qué sé, puedes hacer las inversas de matrices, puedes hacer muchas cosas. O sea, MATLAB es una herramienta bastante potente de cálculo. Hemos visto las matrices, que debería haber guardado cosa que no he hecho, lo cual está bastante mal, la verdad. Porque quería enseñar cómo acceder a elementos de un vector. Por ejemplo, tenemos aquí m y queremos acceder a la columna 1. Entonces seríamos a la fila 1. Queremos obtener 1, 2, 3. Entonces m, fila 1, coma, 2 puntos, y deberíamos acceder. Y lo que hemos obtenido es la fila 1, el resto. Entonces 1, 2, 3. Si queremos acceder en vez de filas a columnas, pues m, 2 puntos, coma, y la fila. Y la columna. Entonces, en este caso he dicho que quiero la columna 2 y nos obtiene 2, 5, 8. Podéis ver la sintaxis en internet, tenéis muchos tutoriales de cómo se hace, pero estas son las operaciones básicas. Luego, podemos utilizar las estructuras de control, ya sea el if, for, while, lo que sea. Vamos a ver un pequeño caso de if. En este caso os voy a enseñar cómo hacerlo con script porque es más fácil, pero podéis hacerlo perfectamente desde la pestaña de comandos. Bueno, ya que estoy, os enseño cómo guardar los ficheros. Vamos a poner una pequeña condición. Vamos a declarar una variable que va a ser i, que va a ser 5. Si 5 igual a i, display 5 igual a 5. Ahora os voy a explicar lo que estoy haciendo. Else display 5 distinto de 5. Vale, lo que he hecho es crear un nuevo fichero en el cual declaro i como 5. En este caso, si 5 igual a i, nos dirá que 5 igual a 5 y si no, que 5 es distinto de 5, lo que es un if de toda la vida. La única diferencia es que no hay que poner corchetes como en Java, simplemente hay que poner el if y cuando termina con un end. Para guardarlo se hace un save. Voy a guardarlo en escritorio, en este caso, como ejemplo. Se guarda como un punto .m, como también hacen los ficheros de MATLAB. Si ahora ejecuto esto, me tiene que salir como 5 y igual a 5, 5 es igual a i, por tanto me tiene que salir por pantalla que 5 igual a 5. Que si tenéis que decirle change folder, un momento. Vale, el comparativo es con doble igual, si no me equivoco. Vale, entonces como 5 es igual a 5, 5 es igual a i, que es 5, nos dice que es tal. Si ahora i fuese 3, esta condición no se cumple, saltaría la segunda condición, que es el else, y diría 5 distinto de i. Lo que me tiene que mostrar. Vale. Podemos utilizar el while, for y muchas más estructuras de control. Podemos hacer operaciones e implementar algoritmos, lo que queramos. No sé si cabe algo más que comentar. Así como pedir datos al usuario por pantalla. Suponed que yo lo que quiero es que el valor que me introduce el usuario, en vez de ser un valor que tú introduzcas, que se ejecute el script y pida al usuario un valor. Entonces haríamos i igual a input, paréntesis, comilla simple, introduzca valor de i. Vale, creo que antes no he comentado lo que hace el if. El if es, si se cumple esta condición, se ejecuta este código, y si no, se ejecuta este código. También tenéis if, el if, else. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es pedir al usuario el valor de i, y según lo que el usuario introduzca,
se ejecutará la estructura de control. Entonces, introducimos un valor de i, debería haber puesto un espacio porque me pone todo junto. Si ponemos 5, 5 igual a 5, pero si ahora, por ejemplo, le doy y introduzco 0, 0 me tiene que decir 5 distinto de i. Vale, con esto hemos visto una pequeña introducción a MATLAB con las herramientas más comunes que se utilizan. Hasta luego.